El mundo de la música ranchera se enriqueció con la presencia de Beatriz Adriana Flores de Saracho, conocida simplemente como Beatriz Adriana. Ella fue una luz brillante en el folclore mexicano, celebrada por su inmenso talento y dedicación a la tradición. Sin embargo, tras bambalinas, enfrentó profundas tragedias personales. Desde las dolorosas experiencias con su exesposo, Marco Antonio Solís, hasta el momento más devastador de su vida: el violento e inesperado secuestro de su primogénito, Leonardo Martínez, en el año 2000. Con solo 21 años, Leonardo tenía toda una vida por delante. Ahora, a los 66 años, Beatriz Adriana finalmente está hablando sobre estas experiencias desgarradoras y las luchas que ha enfrentado. ¿Pero dónde comenzó todo? Beatriz Adriana nació el 5 de marzo de 1958 en Tijuana, Baja California, como la séptima hija de Aída Saracho y Casimiro Flores. Desde muy joven, mostró una fuerte pasión por el canto. Notablemente, a los 4 años de edad, comenzó su trayectoria musical. Su talento era evidente cuando, con valentía, solicitó cantar en reuniones locales, a pesar de que su padre, Casimiro, era inicialmente escéptico. En una ocasión memorable, se presentó de manera improvisada en un evento local, capturando la atención del público a pesar de ser solo una niña. Con su determinación y talento brillando, rápidamente se convirtió en una sensación local. Su padre se sorprendió cuando un agente de reserva se le acercó, solicitando a Beatriz Adriana para una actuación. La sorpresa se vio incrementada por el hecho de que Casimiro, quien tenía otros 6 hijos, no esperaba que su joven hija recibiera una oportunidad profesional. No obstante, el encanto y habilidad de Beatriz Adriana le ganaron un modesto primer salario de $10 antes de cumplir 5 años. A medida que Beatriz Adriana navegaba su infancia, equilibrando clases de natación con numerosos compromisos musicales, su inquietud artística la impulsó a buscar oportunidades más amplias. Siguiendo el consejo de la cantante Angélica María, Beatriz Adriana tomó una decisión crucial en 1970. Con solo 13 años, ella y su madre emprendieron un viaje de 3,000 kilómetros desde Tijuana a la Ciudad de México, con el objetivo de audicionar para el renombrado programa de televisión Siempre en Domingo. Acompañada por su padrino, Raúl Velasco, y guiada por el apoyo de la señora Fanny Schatz, Beatriz Adriana enfrentó una prueba crucial. Afortunadamente, su talento brilló y no solo recibió un lugar en el programa, sino que fue presentada en los 64 episodios consecutivos de ese año. Esta exposición marcó un hito significativo en su carrera, propulsándola al estrellato nacional y conectándola con artistas prominentes en la capital de México. Sin embargo, la vida de Beatriz Adriana dio un giro dramático cuando su madre, que había sufrido de asma durante mucho tiempo, experimentó una grave crisis de salud. Un día, su madre llegó a su apartamento visiblemente angustiada y anunció que necesitaba administrarse una inyección en una esquina de su hogar. Momentos después, un sentimiento de presagio llenó el aire mientras los vecinos se apresuraban, llamando a una mujer llamada Ida. Para entonces, la hermana mayor de Beatriz Adriana, Judith, ya había salido con su hermano menor, un bebé de 2 años, mientras que su hermana mayor también se había ido. La situación escaló rápidamente cuando se hizo evidente que su madre estaba en grave peligro. La familia se apresuró a la farmacia local, temiendo por su vida. Parecía que su madre había sufrido una reacción severa al medicamento, lo que provocó una rápida deterioración de su condición. Fue transportada de inmediato al Sanatorio Durango, donde luchaba por respirar. El personal médico le administró tratamiento de emergencia, incluyendo un broncodilatador y una inyección de aminoácidos, en un intento por estabilizarla. En medio del caos, el padre de Beatriz Adriana, quien inicialmente había enviado a buscar a su madre, estaba ahora profundamente agitado. Instruyó a Beatriz Adriana para que se encargara de sus hermanos menores, dándole una última mirada angustiosa antes de partir con su hermana.
En ese momento de crisis, Beatriz Adriana quedó sola para cuidar de su hermano de 2 años, sintiendo el peso de la responsabilidad y el miedo mientras enfrentaba el incierto destino de su madre. Fue un momento increíblemente duro para Beatriz Adriana cuando se enteró del estado de salud de su madre. La familia la había llevado al Sanatorio Durango, y en su angustia, Beatriz Adriana buscó respuestas en una cabina telefónica pública. Aunque en su hogar había un teléfono, no pudo comunicarse con nadie allí, y tuvo que confiar en la línea del hospital. Cuando su hermana finalmente respondió, la noticia fue devastadora. «Lo siento, pero tienes que ser fuerte. Mamá ha fallecido». En ese momento, abrumada por el dolor y la ira, Beatriz Adriana clamó a Dios, cuestionando por qué había recaído sobre ellos esta tragedia. Con su familia en crisis y 11 miembros necesitados de apoyo, su mundo parecía desmoronarse. En su angustia, vagaba por las calles sin rumbo y en un estado de desesperación, una vecina la encontró y en un intento de ayudar, la abofeteó para devolverla a sus sentidos. Ella se desmayó por el shock. A la edad de 15 años, a pesar de esta tragedia personal, Beatriz Adriana siguió adelante con su carrera. Su camino tomó un giro inesperado cuando se casó con Leonardo Martínez, un modelo muy solicitado en la época. Martínez, conocido por su presencia carismática y su apariencia llamativa, atrajo inicialmente el interés de Beatriz Adriana. A pesar de algunas reservas iniciales sobre su relación y su estilo extravagante, Beatriz Adriana se casó con él y tuvieron un hijo juntos. Esta unión, que duró 5 años, marcó un capítulo significativo en su vida. Convertirse en madre a los 20 años fue una experiencia transformadora para Beatriz Adriana. Su enfoque cambió completamente hacia la crianza de su hijo, Leonardo. La llegada de su hijo trajo un nuevo significado y propósito a su vida, moldeando su trayectoria a través de los desafíos y triunfos de la maternidad. Beatriz Adriana, conocida por su poderosa interpretación de El Cofrecito, continuó ascendiendo en su carrera durante este período. Su éxito musical se complementó con sus significativas contribuciones a películas taquilleras como ¿Quién eres tú por mi propia ley?, Un valiente norteño, La maldición de la amante y Poleros. Estos papeles no solo consolidaron su presencia en la industria del entretenimiento, sino que también mostraron su versatilidad como artista. A pesar de sus logros profesionales, hubo momentos de dolor personal que persistieron en medio del éxito. En los años siguientes, Beatriz Adriana amplió sus horizontes hacia la producción cinematográfica con el proyecto Coyota. Fue durante este tiempo que cruzó caminos con Marco Antonio Solís, cariñosamente conocido como El Buki. Solís, una figura prominente en la música latina, eventualmente se convertiría en su segundo esposo. Y entonces comenzó la tragedia. Cuando Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se conocieron, Beatriz ya era una figura bien establecida en la industria del entretenimiento. Su carrera, que había comenzado en su adolescencia, incluía actuaciones ante los reyes de España y apariciones en numerosas películas. En ese momento, ella era un nombre prominente en el espectáculo mexicano. Por otro lado, Solís aún no era una figura conocida. A pesar de su modesta fama, él albergaba una profunda pasión por la música y dirigía un grupo llamado Los Bukis, que había estado actuando desde 1974. Su encuentro tuvo lugar en 1980, cuando Beatriz tenía 22 años y estaba en medio del rodaje de La Coyota, una de las más de 50 películas en las que había participado. Ella estaba saliendo de un difícil divorcio y cuidando a su hijo recién nacido, Leonardo. Durante este tiempo turbulento, Marco Antonio, aunque aún no era famoso, era amable y solidario. Su generosidad y comprensión le hicieron ganarse el cariño de Beatriz, quien comenzó a verlo como una posible pareja de vida. Reconociendo su talento y potencial, Beatriz tomó medidas para avanzar en la carrera de Solís en la industria.
comenzaron a vivir juntos en 1981, y a pesar de su estrecha relación, no fue sino hasta 1983 que se casaron oficialmente. Para entonces, Beatriz estaba embarazada de su hija, también llamada Beatriz. Reflexionando sobre sus primeros días, Beatriz Solís compartió: «Lo contraté para la película La Coyota. No tenía dinero ni fama, pero yo sí. Le proporcioné apoyo financiero, le abrí puertas y le di todo mi amor». Cuando Beatriz Solís nació, la relación de su madre con Marco Antonio Solís, ampliamente conocido como el Buki, ya comenzaba a desmoronarse. Para entonces, Solís había alcanzado una gran fama tanto como miembro de su grupo, los Bukis, como compositor exitoso. Su nueva fama lo llevó a un romance muy publicitado con la cantante Marisela. Este romance fue una profunda humillación para Beatriz Adriana, quien observaba desde su hogar en Tijuana mientras Solís y Marisela aparecían juntos en todas partes, interpretando su exitoso dueto La pareja ideal. Beatriz Adriana mantenía que la canción, que se había convertido en una sensación, en realidad había sido escrita para ella, lo que intensificaba la traición personal que sentía. El declive de la relación culminó en un escándalo público que llevó a Solís a separarse de Beatriz Adriana. A pesar de que Solís fue en gran medida perdonado por el público, sus acciones eran imperdonables para Beatriz Adriana. No solo la abandonó, sino que también dejó atrás a su joven hija, Beatriz, en Tijuana. La niña permaneció fuera del ojo público hasta 2001, cuando, a los 18 años, apareció en el programa de Cristina Saralegui para presentar a su hermano menor, Leonardo, y para lanzar su propia carrera musical. Durante este tiempo, Beatriz Solís reveló que tenía un contacto mínimo con su padre, quien entonces estaba casado con Cristian y tenía 2 hijas con ella. Su comunicación esporádica se limitaba a llamadas telefónicas, y Beatriz admitió: «A él no le importaba como hija. No creo que le importe mi carrera. Quiero destacarme por mí misma, no por ser la hija de Buki». Beatriz Adriana le brindó todo su apoyo en ese momento, a pesar de que ella estaba sufriendo una terrible tragedia: el secuestro y asesinato de su hijo Leonardo Martínez. Leonardo Martínez, un joven de 21 años conocido por su amabilidad y responsabilidad, era un joven admirado por su comportamiento caballeroso. Beatriz Adriana lo recordaba con cariño en un programa diciendo: «Era un joven excelente, en todos los sentidos de la palabra. Cuando llegaba a casa cansada del trabajo, él me acompañaba o se quedaba con su hermana para cuidarla». En julio de 2000, Leonardo viajó a Tijuana con su amigo Aquiles Vergis Hernández. Planeaban comprar autos en Estados Unidos, arreglarlos y luego venderlos en México. Leonardo había llegado a principios del mes para asistir a un concierto en la feria de Rosarito, donde su padrastro, Marco Antonio Solís, estaba actuando. Iba a tomarlo como unas vacaciones. Era solo por unos días. Incluso le agradecí al tipo, Vergis, por darle a mi hijo la oportunidad de ser su socio, recordó Beatriz Adriana. Sin embargo, el tiempo de Leonardo en Tijuana tomó un giro oscuro. Después de pasar varios días con Aquiles, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Desafortunadamente, sus temores se hicieron realidad. El 14 de julio, una llamada telefónica hizo trizas el mundo de Beatriz Adriana. Alrededor de las 4 a.m., recibió una angustiante llamada de la familia Vergis, informándole que tanto Aquiles como Leonardo habían sido secuestrados. La gravedad de la situación la impactó de inmediato. A medida que la realidad de la noticia se asentaba, ella se apresuró a responder, poniéndose rápidamente unos jeans y dirigiéndose al aeropuerto, impulsada por el pánico y una desesperada necesidad de estar al lado de su hijo. Beatriz Adriana no perdió tiempo en responder a la desgarradora noticia del secuestro de su hijo. Tomó el primer avión a Tijuana, acompañada por la madre de Aquiles Vergis, para enfrentar la crisis directamente. A su llegada fue recibida por la familia Vergis,
que le informó sobre la grave situación. Le explicaron que Aquiles había estado en contacto por teléfono celular, exigiendo un rescate de 800,000, más de 8 millones de pesos en ese momento, por la liberación de ambos jóvenes. En un giro escalofriante, Beatriz fue informada de que Aquiles había mencionado a un misterioso tío durante sus comunicaciones. A medida que pasaban los días, Beatriz Adriana se lanzó frenéticamente a la tarea de recaudar el dinero del rescate. Reunió a amigos, familiares y conocidos, con la esperanza de asegurar los $800,000 necesarios para salvar a su hijo. Sin embargo, pronto comenzó a inquietarse, percibiendo inconsistencias y falta de urgencia por parte de los familiares de Aquiles. A pesar de sus crecientes sospechas, mantenía la esperanza de que los secuestradores les darían el tiempo necesario para reunir el rescate. Reflexionando sobre su difícil situación, Beatriz observó la disparidad en el tratamiento de los secuestros de alto perfil. Comentó: si hubieran secuestrado al hijo de Vicente Fernández y lo hubieran tenido 3 meses, les hubiera dado todo lo que tenía. Incluso si no hubiera tenido suficiente, habría vaciado mi oficina o encontrado cualquier medio necesario. Perdí una cantidad significativa de mi capital en 91 debido a una enfermedad grave, pero aún me quedaban algunos activos. A pesar de esto, me costó movilizar los fondos requeridos. En medio de la crisis, Beatriz Adriana enfrentó un torrente de miedo e incertidumbre. A pesar de su profunda ansiedad, nunca creyó verdaderamente que los secuestradores matarían a su hijo. Se aferraba a la esperanza de que el rescate sería suficiente para asegurar su regreso seguro. A medida que la situación se prolongaba, Beatriz recibió apoyo financiero de familiares en México, lo que le brindó algo de consuelo en medio del caos. Mantenía la confianza en que los secuestradores les darían el tiempo necesario para reunir los fondos, convencida de que, dado suficiente tiempo, podría cumplir con sus demandas. La angustia de Beatriz se vio agravada por el hecho de que ella y la madre de Aquiles Bergis se encontraban solas en la casa de un amigo en Tijuana mientras esperaban nuevas instrucciones. Sus interacciones se realizaban principalmente a través de otras personas, aislándolas aún más en su desesperación. En medio de la agonía de intentar recaudar el rescate, Beatriz no sabía que Aquiles Bergis, quien pensaba que era simplemente un amigo de su hijo, era en realidad uno de los secuestradores. La revelación de la traición de Bergis fue un golpe devastador. Recordó su angustia diciendo: «Fue increíblemente duro. Les rogué suplicándoles que tuvieran misericordia. Como madre, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a mi hijo, pero estas personas no tenían compasión ni sentido de humanidad». La tragedia alcanzó su clímax cuando los secuestradores, sin respeto por la vida humana, ejecutaron a Leonardo. Su billetera e identificación fueron descubiertas entre los restos, un recordatorio brutal del trágico final que le había tocado. El dolor de la pérdida, agravado por la traición y las duras realidades de la situación, dejó a Beatriz Adriana lidiando con una pena incomprensible. Cuando la policía aconsejó a Beatriz Adriana que investigara los antecedentes de los involucrados en el secuestro, ella inicialmente se resistió. «Mira, pongo la mano en el fuego por mi hijo», declaró con una confianza inquebrantable. «Es un hijo de una familia, un buen chico. Investiga todo lo que necesites». A pesar de sus afirmaciones, la policía pronto confirmó lo que temía, pero esperaba que no fuera verdad. Su hijo era, efectivamente, tan virtuoso como ella creía. Había estado involucrado con personas cuyas vidas estaban manchadas por el crimen, aunque Beatriz no conocía este lado de ellos. La investigación reveló que los jóvenes que habían secuestrado y matado a Leonardo tenían antecedentes criminales, incluidos el narcotráfico. La policía informó a Beatriz que, aunque su hijo era de hecho un joven decente, sus secuestradores tenían antecedentes preocupantes. Uno era conocido por su involucramiento en el narcotráfico, mientras que el otro había estado asociado con actividades criminales.
Los hallazgos de los detectives subrayaron un marcado contraste entre la vida de Leonardo, un hijo de una buena familia, y aquellos que lo habían traicionado. En la mañana del miércoles 19 de julio, Beatriz Adriana enfrentó una tragedia inimaginable. A las 7:45 a.m., la Unidad Preventiva 1856 recibió una llamada sobre dos cuerpos encontrados entre escombros de basura. Los cuerpos, descubiertos sin zapatos en un terreno baldío en la colonia Mind Fleece, fueron identificados como Leonardo Martínez Flores, de 21 años, y su amigo Aquiles Vergis Hernández, de 20 años. El macabro descubrimiento marcó la dolorosa conclusión de un capítulo de profunda angustia para Beatriz Adriana, dejándola lidiando con el dolor abrumador de la pérdida y la traición. Leonardo estaba lleno de sueños y aspiraciones, esperanzas de construir una carrera y un futuro, deseos de casarse y alcanzar sus metas. Estos sueños habían sido arrebatados y la realidad de su situación era una cruel traición a su inocencia. Beatriz había estado profundamente involucrada en su vida, compartiendo fe y esperanza con él, y orando por un futuro mejor. Ahora su mundo estaba patas arriba, y sus esperanzas para su hijo se habían desvanecido. El mismo día de la angustiante llamada, Beatriz Adriana se presentó en el Ministerio Público de la Jurisdicción Común para iniciar la investigación del secuestro. A medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a emerger los horribles detalles. Se hizo evidente que Aquiles Vergis Hernández tenía un lado oscuro que desmentía su apariencia inicial. Estaba profundamente endeudado con narcotraficantes, debiéndoles 600 kilos de marihuana. Desesperado por saldar su deuda, Vergis orquestó el secuestro de Leonardo, su supuesto amigo, con la intención de utilizarlo como palanca. Trágicamente, los secuestradores no tenían intención de esperar el rescate, y tanto Leonardo como Vergis fueron ejecutados antes de que se pudiera alcanzar alguna resolución. Reflexionando sobre el devastador capítulo de su vida, está claro que la trágica pérdida de su hijo marcó uno de los momentos más difíciles que Beatriz Adriana ha enfrentado. Una prueba de la que nunca se ha recuperado completamente. Años después, en una entrevista conmovedora, Beatriz Adriana reveló que, a pesar del intenso dolor y odio inicial que sintió hacia los asesinos de su hijo, finalmente logró encontrar un camino hacia el perdón. Beatriz Adriana reveló la profunda ira y angustia que experimentó tras el asesinato de su hijo. Tenía mucho odio, porque ¿cómo puedes aplaudir a quienes asesinaron a tu hijo?, confesó. En medio de este dolor abrumador, Beatriz recurrió a su fe, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que la ayudara a superar el intenso odio que la consumía. En un momento de liberación catártica, declaró públicamente su perdón a los asesinos de su hijo. Dije frente a todos, perdono a los asesinos de mi hijo, y me sentí aliviada. Eso era lo que Leonardo hubiera querido. A pesar de no haber impedido nunca a Marco Antonio Solís ver a su hijo, no fue sino hasta 2010 que Beatriz Adriana y Solís se reconciliaron y repararon su relación. Esta reunión marcó el comienzo de un nuevo capítulo para ellos, tanto personal como profesionalmente. Desde entonces, han compartido el escenario, mostrando un vínculo renovado. Además, Beatriz Adriana ha desarrollado una relación cordial con sus medias hermanas, Allison y Marla, las hijas de Marco Antonio Solís y su actual esposa, Cristian. Aunque es importante señalar que la madre de Beatriz Adriana no ha comunicado con Marco Antonio Solís en más de 20 años, Beatriz misma ha encontrado consuelo en su relación renovada. Reflexionando sobre su reconexión, Beatriz Adriana comparte cálidamente: es muy bonito tener el apoyo de mi padre, a quien necesito tanto y quiero tanto, después de muchos años de haber carecido de eso. A pesar de la prolongada amargura y tragedia que marcó su vida, este vínculo renovado con su padre destaca como un resultado conmovedor y positivo en medio de la adversidad.
Beatriz Adriana continúa prosperando en su carrera musical, actuando y grabando en Estados Unidos y México. En 2012, lanzó su álbum Amor en Secreto, que produjo y dirigió, mostrando su talento y resiliencia perdurables. Hoy en día, Beatriz Adriana sigue cautivando al público con sus actuaciones y conciertos, principalmente en Estados Unidos, donde ha hecho su hogar. Su vibrante presencia en las redes sociales es notable, con más de 27 millones de seguidores que se mantienen al tanto de sus últimas actualizaciones y momentos personales. Marco Antonio Solís, ahora de 66 años, ha consolidado su estatus como una figura destacada en la música mexicana. Reconocido por su trabajo como cantante, compositor y productor, ha logrado un éxito significativo en la industria. Actualmente está casado con Cristi Solís, una modelo cubana de 50 años, y juntos tienen 2 hijas, Marla y Allison. Hoy en día, Beatriz Adriana comparte activamente vislumbres de su vida, incluidos sus mejores looks y momentos familiares apreciados, con sus seguidores en las redes sociales. Su amor por conectar con fans de todo el mundo es evidente, y ha llamado a Corona, California, su hogar desde el año 2000. Mientras Beatriz Adriana abraza su año 66, su viaje es un testimonio de resiliencia y reinvención. Sus reflexiones sinceras sobre las dificultades pasadas y su éxito actual destacan una vida marcada tanto por la profunda pérdida como por los logros notables. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el viaje de Beatriz Adriana y sus recientes revelaciones? Comparte tus comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta visión sobre la vida de Beatriz Adriana y quieres ver más contenido sobre figuras inspiradoras y sus increíbles historias, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir actualizaciones.